¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial que vamos a dedicar a hablar de Power BI, de medidas, de diseño de gráficos. De hecho, vamos a generar ese gráfico que veis en pantalla desde cero con determinadas particularidades, como por ejemplo esta tabla que tenemos aquí, que no es una tabla, realmente es una tarjeta. Podríamos utilizar una tabla perfectamente, pero he decidido trabajar con tablas precisamente porque nos proporcionan un contexto global que podemos reutilizar, pues reduciendo código, ¿de acuerdo? Es decir, podemos aprovecharnos de ese contexto global para reducir código. Daos cuenta que si yo pico en este elemento visual y me voy aquí al panel de selección, fijaos cómo destaca tarjeta, porque realmente es una tarjeta, no es una tabla, ¿de acuerdo? Bien, esto por un lado es la particularidad. De hecho lo he decidido así porque la tabla, digamos que por la estética propia que tiene, aparte de que hay que hacer un montón de modificaciones de propiedades para que adapte o se adapte un poco a la estética que yo busco, pues era mucho más fácil hacerlo con una tarjeta, porque además pues tienes que modificar muy pocas propiedades, de hecho la fuente y poco más, los colores, quitarle el título, y la verdad que modificas muchas menos propiedades que trabajando con una tabla. Entonces preferí hacerlo con esta tarjeta y vais a ver qué fácil, y el resultado la verdad es que fantástico. Si hago un poco de zoom en la gráfica, fijaos que el valor máximo, que es este que está aquí, al igual que el valor mínimo, que está concretamente aquí, me los destaca, perdón que he utilizado el que no era, me los destaca en colores diferentes. Por un lado color azul para el valor mínimo y por otro lado color rojo para el valor máximo. Pero bueno, los colores es elección de cada desarrollador, ¿de acuerdo? Eso va en función de los gustos de cada uno. Yo en este caso elegí esos, pero lo importante es saber cómo cambiar esos colores en función de los resultados que nos devuelva una medida. Entonces vamos a diseñar esto absolutamente de cero con la misma estética que veis aquí. Bueno, quizá cambie alguna cosilla, pero por el desarrollo del vídeo, ¿de acuerdo? Pero no porque realmente lo quiera omitir, simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos ahí, pero quizá pues algún color sea diferente, etcétera, pero vamos, a nivel muy leve. Entonces nos vamos a ir a una nueva aplicación. De hecho voy a reducir esta, yo ya tengo aquí un Power BI nuevo abierto, y lo primero que vamos a hacer es traernos los datos del origen de datos que vamos a consumir. Entonces nos vamos aquí a obtener datos, y fijaos que aquí ya nos aparece un listado por defecto de los orígenes de datos más comunes, es decir, los que con frecuencia más se utilizan. Y en este caso yo voy a utilizar el texto o CSV, pero en el hipotético caso de que el origen del que vosotros vais a tirar no estuviera aquí, podéis ir aquí a más y seleccionarlo de esta amplia lista que hay aquí, ¿de acuerdo? Hay aquí orígenes para dar y tomar, entonces lo elegiríais de ahí. Yo en este caso voy a elegir texto CSV, que podría haberlo hecho directamente desde aquí, y le digo conectar. Selecciono el archivo donde tengo el origen de datos, le doy a abrir, y fijaos que es una tablita muy sencilla, porque realmente está formada simplemente por la columna mes y por la columna ventas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a darle a cargar entonces, y a continuación lo que vamos a hacer es simplemente visualizar aquí pues esa tabla se ha anexado, digamos, a mi modelo de datos, es decir, a mi pestaña de datos, o mi panel de datos más bien. Fijaos cómo tengo aquí la columna mes y la columna ventas. Daos cuenta que, por ejemplo, la columna mes no la identifica con el mismo símbolo, esta letra sigma mayúscula, que es el símbolo con el que en matemáticas representamos la suma, ¿de acuerdo? El sumatorio, básicamente. ¿Por qué lo representan ventas y no en mes? Bueno, porque ventas son números, entonces Power BI, es decir, el motor de Power BI, interpreta que podemos hacer operaciones con esos números y por eso nos pone ese símbolo. En cambio, mes, como son cadenas de texto, pues obviamente no lo considera así y por tanto omite ese símbolo. Bien, yo si ahora introduzco un elemento visual en mi escritorio, lo que puedo hacer es arrastrar estas columnas, por ejemplo, mes, y arrastro ventas también, y me lo organiza en un formato tabla. Sin embargo, me doy cuenta rápidamente de que la columna mes no está ordenada cronológicamente, sino que la ha ordenado alfabéticamente, que es el criterio de ordenación por defecto que tiene Power BI. Eso no me sirve, ¿de acuerdo? Yo necesito ordenarla de manera de manera cronológica, de manera que el mes de enero esté el primero y no el mes de abril, que es el número 4, ni el segundo esté el mes 8, ¿de acuerdo? Y de tercero el 12, es decir, vamos todo al revés. Bueno, perdón. Vamos entonces, quiero explicaros además cómo obtener, porque puede resultarnos bastante útil cuando realizamos una medida de cálculo, obtener a partir del texto del mes el correspondiente valor numérico. Por ejemplo,
Si yo tengo aquí abril, yo sé que abril se corresponde con el mes 4. Si tengo agosto, sé que se corresponde con el mes 8. Y así sucesivamente con todo el resto. Por ejemplo, septiembre 9 y así sucesivamente con el resto de meses. Entonces, vamos a crear una medida y esto lo hago como un pequeño matiz, una puntualización dentro de este vídeo porque realmente no lo iba a hacer, pero se me ha ocurrido ahora de repente. Entonces, fijaos, vamos a obtener aquí, voy a llamarle, por ejemplo, número de mes. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a extraer aquí, por ejemplo, voy a poner una variable y en este caso voy a traerme a esta variable el valor actual del mes. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, mes actual. Y lo que voy a hacer es simplemente utilizar max. Daos cuenta que como son textos puedo utilizar max y min. No puedo utilizar sum porque sum no me va a aceptar una columna de tipo texto. Tiene que ser de tipo numérico. Sin embargo, max sí que me acepta porque hay un ordenamiento alfabético detrás de esta fórmula. No solo me vale para cantidades numéricas, sino también para valores de tipo cadena. Es decir, cualquier escalar básicamente acepta. Entonces yo voy a poner simplemente mi data... Bueno, perdón. Voy a utilizar max en este caso, podréis utilizar min también. Luego vais a ver cuando en la línea totalizadora, donde el contexto ya no es de línea, sino es un contexto global, vais a ver realmente la importancia de utilizar min o de utilizar max, ¿de acuerdo? Bien, entonces utilizamos max y simplemente ponemos data mes. Y aquí tengo el valor actual de mi mes, es decir, cuando esté en la línea de abril, pues esta variable se cargará con ABR, ¿de acuerdo? Con el texto ABR. Cuando esté en agosto, se cargará con AGO y así sucesivamente. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es simplemente devolver y voy a utilizar la fórmula month y como argumento le voy a pasar lo que me devuelva la fórmula convert. Y a convert le voy a pasar el mes actual y lo voy a concatenar con una cadena de texto que va a empezar por un espacio en blanco, muy importante este espacio en blanco, ¿de acuerdo? Y a continuación un año, por ejemplo 2024, que es el año en el que estamos, pero podéis poner cualquiera, como si ponéis 1852, da exactamente igual porque la numeración de meses no va a variar. Sí variaría, por ejemplo, el día de la semana o el día del mes, pero el mes concretamente, el número del mes, no va a cambiar porque todos los años tienen 12 meses. Y a continuación le voy a decir que el tipo para el que quiero que me convierta esa cadena de texto sea datetime. Entonces convert lo que va a hacer es que va a coger ese texto de ABR, en este caso abril, funcionaría también con el nombre completo, con abril, solo funciona con estos dos tipos, es decir, con ABR que si dejamos, perdón que me he tascado, digamos que es la contracción del nombre, en este caso pues a 3 letras, y funcionaría también con abril, pero no probéis con otros tipos, es decir, no os lo inventéis porque entonces os va a dar error, no lo va a considerar una fecha y por tanto la conversión va a dar error. Bien, cerramos esto y cerramos month, le damos a intro y ahora tengo una medida. Esta medida número mes, que si yo la arrastro a mi tabla, fijaos que me devuelve exactamente el número de mes. Y curiosamente en el total, que aquí no lo necesitaría, realmente si yo voy a utilizar esta tabla, quitaría esta línea de total, que sería tan sencillo como venirnos aquí, totales, y desactivar esta casilla de aquí. Fijaos, la desactivo o la activo. Bien, una vez que yo tengo esto en consideración, daos cuenta que lo verdaderamente importante que hay aquí es que me está mostrando 9. ¿Por qué me muestra 9? Bueno, fijaos que si yo mostrara min, realmente cogería pues probablemente abril. Vamos a probarlo. Yo voy a coger aquí min, le doy a intro y fijaos que me está cogiendo abril. ¿Por qué? Porque realmente desde un punto de vista de contexto de línea no tiene ningún tipo de valor o de importancia el hecho de que yo coja la fórmula min o coja la fórmula max. Sin embargo, a nivel global sí, porque me está cogiendo, como se había comentado antes, tanto la fórmula min como la fórmula max, pues también funciona con cadenas, opera con cadenas y por tanto, ¿cuál es la manera de obtener el valor máximo de un conjunto de cadenas de texto? Bueno, pues aquellas que empiecen por A serán las primeras y las que empiecen por Z, por ejemplo, pues serán las últimas. Y luego de ahí, pues la segunda letra también se evaluará exactamente con el mismo criterio y así sucesivamente para poder ordenar alfabéticamente. Entonces das cuenta que cuando utilizamos min en un contexto global, obviamente me está devolviendo aquella cadena de texto que alfabéticamente es la menor. Bien, en este caso es lo que os digo, para esa leyenda no íbamos a utilizar esta línea porque la voy a calcular yo directamente, por tanto no necesito esa totalización, pero sí necesito todas estas para tener un orden cronológico, porque si yo ahora ordeno esta columna de manera ascendente, das cuenta que ya tengo los meses ordenados cronológicamente. Sin embargo, esto puede llegar a tener sus complicaciones cuando trabajamos de una manera mucho más extendida con otros objetos. De hecho, podría perfectamente ordenar también
mi gráfico lo podría ordenar por una medida, en fin, podría hacer diferentes criterios de ordenación, podría tomar diferentes criterios de ordenación en función de esta medida. Bueno, realmente solo ascendente y descendente, no diferente, sino ascendente o descendente. Bien, yo no lo voy a hacer así a través de esta medida, esto simplemente fue una pequeña puntualización que quise detallar aquí, pero vamos a hacerlo a través de una nueva columna que vamos a agregar. Entonces, nos vamos a ir aquí a inicio y transformar datos. Al pegarle aquí a transformar datos, lo que nos abre es el editor de Power Query y tenemos, pues obviamente, los datos de esa tabla, concretamente la columna mes y la columna ventas. Y fijaos que aquí está ordenado cronológicamente. ¿Por qué? Porque en el origen también está ordenado cronológicamente. Entonces tenemos exactamente el mismo contenido. Bien, yo me voy a ir aquí a agregar columna y le voy a decir que me agregue una. Y fijaos, una columna de índice y puede empezar en 0 o en 1. Bueno, en este caso, como al mes de enero le corresponde el número 1, al mes de febrero el 2 y así sucesivamente, pues bueno, buscando un poco de coherencia, vamos a iniciar también esa serie en 1. Pero es irrelevante, totalmente irrelevante, puesto que lo que pretendemos es ordenar esa columna. Por tanto, si la pretendemos ordenar, el 0 siempre va a ir delante del 1. Entonces me da exactamente igual. Pero en este caso, por coherencia, vamos a iniciarla en 1 para que se corresponda también con el valor del mes. No me gustan las tildes en el nombre de las columnas. De hecho, da muchos problemas con el IntelliSense a la hora de buscarlo, porque digamos que muchas veces te lías, estás buscándolo sin tilde y aparece con tilde. Yo suelo renombrarlo siempre, pero bueno, eso también va a gusto del desarrollador, ¿de acuerdo? Y dado que esto pertenece a un identificador que identifica, valga la redundancia, unívocamente a cada uno de los meses, entonces por convenio se suele utilizar esta columna, colocarla al comienzo, ¿de acuerdo? Es decir, colocarla como la primera columna y luego las siguientes. Eso por convenio, ¿de acuerdo? Este tipo de convenciones que se utilizan mucho en la generación de bases de datos, pero podéis colocarla donde queráis, ¿de acuerdo? Luego, cuando nosotros extraigamos estas columnas a una tabla, las vamos a elegir nosotros el orden que queramos dentro de esa tabla en función de pues el orden en que vayamos arrastrando esas columnas. Si os dais cuenta aquí en los pasos aplicados, pues cada uno de los cambios que yo aplico en mis tablas, en mi tabla en este caso, pues aparece aquí. Daos cuenta que, por ejemplo, yo puedo eliminar este reordenamiento y fijaos que me ha devuelto la columna al final, que es donde me la coloca cuando yo agrego una columna en Power Query por defecto. Cuando tengo varias columnas, imaginaos que ahora mismo tengo 2 columnas, que bueno, pues puedo arrastrar perfectamente esta donde yo quiera. Pero imaginaos que tengo 20. Cuando tenga 20 columnas, y ese caso se puede dar cuando trabajamos con datos muy extensos o con modelos de datos muy complejos, aquí nos va a aparecer una barra de scroll horizontal y entonces, claro, yo no voy a ir arrastrando y moviendo esto por todas las columnas. Es mucho más sencillo darle al botón derecho, mover y decirle al principio. Y daos cuenta que desde un punto de vista de esta lista de pasos aplicados es exactamente el mismo paso, columnas reordenadas, ¿de acuerdo? Es lo mismo que arrastrar y moverlo al principio, pero en el caso de tener muchas columnas, pues es más fácil clicar con el botón derecho y moverlo hacia el principio. Bien, una vez que tenemos esto, nos vamos aquí a inicio, cerramos y aplicamos. Y ya lo tenemos. No hemos visto ningún cambio en la tabla, sigue ordenado alfabéticamente, pero vamos a cambiar ese criterio de ordenación, tan sencillo como venir aquí, clicar en la columna mes y fijaos cómo se ha actualizado la cinta de opciones que tenemos en la parte superior. Bueno, pues nos vamos aquí a ordenar por columna y le decimos índice. Y fijaos cómo se ha ordenado todas las cantidades cronológicamente como ha de ser, ¿de acuerdo? Esto es exactamente igual en Power Pivot, es decir, si trabajamos en Excel con esto es exactamente igual, ¿de acuerdo? Bien, ahora que tenemos el índice, dado que no tenemos ninguna fecha concreta para poder aplicar un acumulado en función de las fechas, para fechas anteriores a la actual, pues súmame todo eso. Pero si tenemos un índice que puede funcionar perfectamente igual que una fecha, a nivel de comparación, obviamente. Entonces yo voy a agregar aquí una nueva medida que le voy a llamar acumulado. Acumulado. Y fijaos, lo que voy a hacer aquí es simplemente un calculate, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Vamos a utilizar calculate, donde vamos a sumar, no mes, sino ventas, las ventas de cada mes, pero vamos a sumarlo en función de unos criterios de filtrado. Entonces vamos a utilizar filter y fijaos, yo como primer parámetro me pide una tabla. Vale, no me sirve la tabla
data a secas, porque entonces me va a reducir el contexto directamente a lo que tengo por línea, y eso no me sirve, porque yo quiero hacer referencia también a valores anteriores en el caso de que existan. En el caso de enero no existen valores anteriores, pero en el caso de febrero sí, y en el caso de marzo también, porque está el mes de febrero y el mes de enero. Por tanto, yo aquí tengo que utilizar all, ¿de acuerdo? Le paso data y a continuación le digo que índice sea menor o igual que bueno, en este caso, como es numérico, vamos a utilizar sum data índice de esta forma. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Pues imaginaos, si estoy aquí en abril, el índice es 4. Entonces le estoy diciendo que este índice de aquí, porque la fórmula filter lo que hace es iterar por todos los elementos de la tabla, que es justo lo que le estoy diciendo aquí, me va a decir que si este índice actual, es decir, que si este 1 es menor que el actual, que es 4, pues entonces me lo sumas. Es decir, lo anexa ahí a una tabla auxiliar en un buffer y lo anexa ahí. En este caso los 49.802. Luego pasa el valor de 2. ¿Es menor que el valor actual que estoy en abril, que 4? Sí, lo es también. Lo mete en esa tabla buffer. Con marzo pasa lo mismo y con abril, en este caso no es menor, pero es igual, que le estoy diciendo igual. entonces también lo anexa. Y luego lo que me devuelve una tabla con esos datos filtrados, es decir, con los 4 primeros meses, con los 4 primeros importes de estos meses, y luego calcule, lo único que hace es sumar todos los valores de esta tabla auxiliar que he tenido aquí. Entonces me va a devolver exactamente lo que yo quiero para cada mes. Obviamente para el mes de enero me devolverá simplemente este valor, pero es lo correcto, porque en el mes de enero se han acumulado 49.802 porque no estoy valorando importes de meses anteriores, en este caso del año anterior, que sería diciembre del año anterior, pero en este caso solo tengo un año, ¿de acuerdo? Bien, damos intro y entonces arrastro mi medida a ver si lo he hecho bien, que en este caso es acumulado. La arrastro aquí y fijaos que tengo exactamente la misma cantidad. ¿Por qué sé que está bien? Bueno, sé que está bien porque en diciembre me da el total. Si yo a esta tabla le vuelvo a anexar los totales, fijaos que es el 785.800, que es justo lo que me da en diciembre. Claro, diciembre tiene que sumar todos los meses anteriores más su propio importe. Entonces me da el total. Al igual que enero, me da el primer valor. Y obviamente luego lo va sumando escalonadamente más bien, hasta alcanzar el total de ventas. Bien, una vez que ya tenemos esto, entonces yo esta tabla la puedo eliminar o la puedo ocultar. En este caso voy a eliminarla. ¿Cómo la ocultaría? Bueno, pues me vengo aquí al panel de selección y fijaos que puedo ocultarla. De hecho, ya hay una tabla de pruebas anteriores que yo he hecho que está oculta. ¿De acuerdo? La puedo mostrar y fijaos que tengo exactamente la misma tabla en la parte inferior. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esta está por encima. Bueno, voy a ocultar y esta ya que la tengo aquí, pues bueno, voy a eliminarla porque no quiero dos tablas exactamente iguales. Perfecto. Ya hemos avanzado bastante. Tenemos el acumulado y tenemos las ventas por mes. Que las ventas por mes naturalmente me venían o procedían del origen de datos. Vamos a crear entonces la gráfica, vamos a hacerla lo más grande posible, vamos a contraer esto un poco y el panel de selección lo voy a ocultar en este caso. Vamos a empezar a arrastrar cosas aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el eje X? Bueno, el eje X, fijaos que los parámetros los tengo aquí, tengo eje X, tengo eje Y, tengo el eje Y secundario que lo vamos a utilizar para el acumulado. Tengo la leyenda, múltiplos pequeños, etc. En fin, tengo varios parámetros. Nosotros, en este caso, vamos a utilizar solo los 3 primeros, que son los que nos conviene modificar ahora mismo. O visualizar más bien. Porque modificaciones vamos a hacerlas, pero luego ya cuando tengamos todo desarrollado. Entonces vamos a coger el mes, que va a ser lo que yo quiero representar en el eje X. De momento no me visualiza nada porque no tiene todavía nada que representar gráficamente. Vamos a coger las ventas por mes y las voy a representar en el eje Y. Y fijaos cómo ahora ya me representa las ventas, que es justo lo que yo tenía en la otra gráfica. Lo que pasa es que aquí se ha suavizado y se le han aplicado determinados cambios. Vamos a coger el acumulado y el acumulado lo voy a arrastrar al Y secundario, es decir, al eje Y secundario. Y das cuenta cómo se me solapa con el otro, de manera que, claro, el acumulado siempre va a ser muy superior a las ventas que yo tengo aquí. Daos cuenta que aquí, en este punto de aquí, pues si estos son 107.000, aquí tengo 785.000. Por tanto, si yo utilizo el eje Y este eje Y, para incluir el acumulado, esta gráfica se me va a volver totalmente desproporcionada. De hecho, toda esta grafiquita me quedaría por aquí así. Bueno, vamos a hacerlo. Es decir, es simplemente arrastrar el acumulado aquí y daos cuenta que queda, bueno, pues queda ridículo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una diferencia casi de 600.000 euros entre el punto máximo del acumulado y el punto máximo de las ventas por mes. Entonces lo mejor es utilizar el eje Y secundario que toma unas métricas diferentes y me lo representa solapado y queda mucho más bonito. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, entonces ahora vamos a empezar a cambiar propiedades de este gráfico.
Para ello lo mantenemos seleccionado y nos vamos aquí a objeto visual. Vamos a quitarle títulos. Por ejemplo, puedo cambiar el título. No me gusta esto de suma ventas. De hecho, siempre le pone este prefijo de suma ventas y a mí no me gusta nada. Entonces vamos a poner ventas por mes y el acumulado lo vamos a separar con esta barra vertical, de manera que quede acumulado, y entonces esto acumulado por mes lo voy a quitar y le doy intro. Y fijaos que ya tengo aquí ventas por mes acumulado. Daos cuenta que este texto responde, este botoncito que vemos aquí de f de x, responde a un contenido que me pueda devolver en un momento determinado una medida, ¿de acuerdo? Un cálculo que yo haga. Eso es bastante interesante porque puedo modificar los textos de los títulos de mis gráficos en función de determinadas métricas o determinados estados de métricas, ¿de acuerdo? En comparativas con años anteriores, acumulados, qué sé yo, no sé, cualquier tipo de métrica, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de cambio o de estado al nuevo que pase, obviamente, cualquier tipo de métrica que esté utilizando dentro de mis cálculos. Bien, vamos a dejarlo entonces así. Ese título lo voy a dejar incluso del mismo color, o podríamos ponerlo de un color más intenso, un negro, ¿de acuerdo? Porque siempre le aplica un color gris, una tonalidad un poco más tenue. Vamos a utilizar esa. Nos vamos al eje X y simplemente le voy a decir que me quite el título de aquí y voy a cambiar, en vez de esta fuente que pone por defecto, que es la SIGOEUI, yo le voy a decir la DIN. Me parece un poco bastante más atractiva, como más cuadriculada, y me gusta más personalmente. Voy a ponerlo en negrito para que se destaque bien, y sí que le voy a cambiar el color a negro. Y es más, el texto vamos a poner, por ejemplo, 11, no 111 sino 11. Perfecto, ahí lo tenemos. Recogemos esto, eje Y. Voy a quitarle también el título, y es más, voy a quitarle los valores porque no quiero esta representación. De hecho, no me gusta nada. Se la voy a quitar, fuera valores. Al eje Y secundario voy a hacer exactamente lo mismo. De hecho, voy a quitarle simplemente los valores, fuera. Y entonces ahora vamos a pasar ya con las modificaciones de las gráficas. Entonces nos vamos a ir a líneas. Y en líneas vamos a seleccionar lo primero todas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los cambios de interpolación tengo que aplicárselas a todas las gráficas que tenga representadas en mi elemento visual. No me deja hacerlo de manera independiente. Es decir, yo aquí cambio esto a suave y lo hago a todas o a ninguna. Esto es un todo o nada. No hay otro tipo de opción, ¿de acuerdo? No tenemos alternativa. De hecho, fijaos, si yo por ejemplo lo vuelvo a cambiar, vamos a poner aquí lineal, y fijaos que yo cambio aquí por ejemplo a suma de ventas, que por cierto esto de suma de ventas no me gusta nada y lo voy a cambiar aquí. Voy a poner ventas. Perfecto. Entonces fijaos que si yo por ejemplo selecciono ventas, daos cuenta cómo el tipo de interpolación me lo bloquea, ¿de acuerdo? No lo puedo cambiar. Entonces tengo que elegir todas y cambiar aquí la interpolación a suave, y los cambios lo aplica a todas las gráficas que yo tenga en este elemento visual. Bien, una vez que tengo eso, entonces vamos a ir modificando. Por ejemplo, voy a seleccionar ventas y los cambios que yo aplique ahora se proyectarán directamente sobre la gráfica ventas, es decir, sobre la gráfica azul. Entonces, lo primero que voy a hacer es coger y el estilo de línea, voy a ponerle unos guiones. Voy a poner los guiones porque voy a replicar exactamente lo que teníamos en el otro ejemplo que vimos. Y a continuación le voy a reducir el ancho a un píxel nada más. Un píxel, un punto, bueno, aquí pone píxeles, pues píxeles, ¿de acuerdo? Y fijaos que queda una línea muy fina pero muy bonita al mismo tiempo. Y con este suavizado que le hemos aplicado, que es la interpolación, pues queda bastante mejor, ¿de acuerdo? Bien. Color. Vamos a dejarle el color exactamente el mismo que trae, no lo vamos a cambiar. Pero sí se lo vamos a cambiar, por ejemplo, a la serie de acumulado. De hecho, vamos a dejarla sólida. La voy a poner más gruesa, de hecho voy a ponerla en 5 píxeles. Fijaos que ha aumentado el grueso. Y le voy a cambiar el color, en este caso vamos a poner pues este amarillo anaranjado, este marrón claro, no sé muy bien el color que es, porque a veces yo soy un poco daltónico. Entonces vamos a dejarlo en este color así como más amarillento, ¿de acuerdo? Bien, más dorado. Vamos a ir entonces ahora a los marcadores, y quiero destacar los marcadores, pero solo en una de ellas, que va a ser las ventas por mes. Entonces activamos los marcadores y si os dais cuenta, por defecto lo aplica a ambas gráficas, pero es decisión ahora del desarrollador quitársela algunas. Por ejemplo, aquí tengo la serie acumulada apuntada, pues voy a coger y quitarle los marcadores, y por supuesto a la gráfica de ventas por mes se lo voy a dejar. Bien. Los colores vamos a dejarle exactamente los mismos, pero podríais cambiarlos, ¿de acuerdo? Vais aquí a colores y en vez del azul, bueno, en este caso tengo seleccionado acumulado, vamos a seleccionar ventas, pues en vez de este azul cambiarle a otro color. Yo en este caso voy a dejar exactamente el mismo color. Vamos a reducir esto de forma
y los marcadores ya no quiero nada más con ellos. Nos vamos a etiquetas de datos, las activo y fijaos que hace exactamente lo mismo, lo aplica a todos. Bien, pues entonces me voy a acumulado y le digo que no aplique acumulado. Me vuelvo a ventas y entonces aquí hago determinadas modificaciones en el caso de que las quiera, cambiar. A lo mejor pues las propiedades por defecto me gustan y por tanto las dejo así, pero en este caso ya os aseguro que no me gusta las propiedades que trae por defecto. Por ejemplo, la fuente la voy a cambiar, voy a volver a poner la DIN. Voy a ponerla más grande, un 11 por ejemplo. Además voy a ponerlo de color negro, negro intenso, es decir, que se vea negro, que se vea bien. Y por supuesto voy a cambiarle, pues en este caso voy a añadirle más bien un par de decimales, porque mis cantidades tienen decimales y quiero verlas. Que esté expresado en miles, me gusta, ¿de acuerdo? Prefiero que esté así, que sean 60.340, por ejemplo, en el caso de este valor, etcétera, etcétera, me gusta. ¿Qué más cosas le vamos a hacer a esta serie? Bueno, pues voy a aplicarle las líneas, las barras de error. Las barras de error lo que van a hacer es elevarme, evidentemente con los parámetros que yo le voy a aplicar, va a elevarme esta gráfica hacia arriba, con lo cual va a hacer que toda esta parte que está oculta aquí por esta gráfica, es decir, que está por debajo del acumulado, me lo va a subir un poco. Con lo cual luego cuando le aplique sombreado al acumulado va a quedar estéticamente mucho más bonito. Fijaos, vamos a poner aquí y vamos a habilitarlo. Lo habilitamos y en vez de por campo yo le voy a decir que sea por porcentaje. Entonces me agrega estos segmentadores aquí y estos segmentos yo lo que le voy a decir es que el límite superior sea 0, con lo cual ya me eleva un poco la gráfica, pero cuando le diga que el límite inferior sea 100 me la eleva bastante más. Y quedan estas líneas las vamos a modificar. De hecho me voy a venir aquí a barra y le voy a decir que este marcador, esta línea, que es como si dijéramos el pie, lo quite. Es decir, no quiero ninguno, quiero que apunte directamente al mes, es decir, voy a utilizarlas como líneas de referencia hacia cada uno de los meses, es decir, este punto va a apuntar a este mes y así sucesivamente, de manera que yo tenga ahí unas líneas de referencia. Lo verdaderamente triste es que no las puedo convertir a trazos, tienen que ser líneas continuas, porque no me deja, no tengo ninguna propiedad que lo haga. Entonces lo que puedo hacer es ponerlo de un color muy tenue y queda súper bonito. Fijaos que queda muy bien con este color tenue, no sé si en pantalla se verá bien, voy a hacer algo más de zoom para que se vea más grande y fijaos que estas líneas pues se ven de este color así, un gris muy pálido, pero queda muy bonito. Entonces ahora es el momento, cuando yo tengo los errores ya hechos, es el momento en el que le voy a aplicar un fondo de área de traza. No, perdón, no es esto, es... a ver dónde está. Es sombreado. Vamos a recoger todo esto. Sombra de área, aquí está. Lo voy a activar y por defecto lo vuelve a aplicar a ambas gráficas. Entonces yo voy a seleccionar aquí ventas y se lo voy a quitar. Y fijaos que le aplica el mismo color de la línea, pero con un porcentaje de transparencia. Bueno, un porcentaje bastante elevado de transparencia. O sea, bueno, perdón, elevado no, muy bajo de transparencia. Entonces yo lo que voy a hacer es incrementar esa transparencia. Y voy a poner que en vez de un 60, pues sea un 90. Pero tengo que aplicárselo, perdón, a acumulado. Aquí le vamos a poner un 90 y queda un colorcillo que quizá en pantalla no se vea bien, pero queda un color muy tenue y muy bonito. Que además, pues, contrasta muy bien con esta gráfica, incluso con la parte que no se interseca con ella y sí con la parte coincidente, ¿de acuerdo? Con la parte que está, digamos, dentro de este área. Perfecto, ya tenemos prácticamente nuestra gráfica terminada. Vamos a poner las líneas auxiliares o líneas de referencia. Volvemos a seleccionar el gráfico, recogemos esto, recogemos el sombreado del área y nos vamos a líneas de referencia. Y agregamos una nueva. Entonces, nos marca aquí línea 1, podéis cambiarle el nombre si queréis, pero en este caso yo lo voy a dejar tal cual. Y voy a elegir un tipo que va a ser el valor máximo. Y fijaos que el valor máximo ya me lo pone aquí, pero me lo pone concretamente para ventas. Perfecto, es lo que quiero, ventas por mes. Entonces vamos a editar un poco las propiedades de esta línea. Primeramente no la voy a poner en azul, sino que voy a elegir, pues fijaos, tengo aquí un verde ya de otras modificaciones que yo hice, entonces podéis venir aquí a más colores y elegir el que queréis de la paleta. Yo en este caso voy a elegir pues este verde que tengo aquí bastante fuerte, de manera que me lo visualice de color verde porque es el color máximo, es el valor máximo, por tanto vamos a darle un color verde de valor máximo, ¿de acuerdo? Y lo que sí voy a hacer es reducir esto a un píxel de manera que se vea una línea fina, porque no me gusta el grosor que le da a estas líneas. La verdad es que es bastante cutre lo de los grosores, queda muy bien cuando es finito, pero cuando es grueso y discontinuo, queda ahí como, no sé, como una especie de difuminado raro, no sé, algo que no me gusta. Entonces yo suelo reducir el ancho, obviamente si puedo, a un píxel nada más.
Perfecto, una vez que tenemos esto podemos agregarle también la etiqueta, que es el valor máximo, en este caso pues los 107.400, lo que sea. Y además puedo orientarlo de la manera que yo quiera. En este caso, por ejemplo, está bien a la izquierda, pero no lo quiero encima, sino que lo quiero debajo, porque fijaos que hay como más margen de separación entre lo que es la cantidad y la propia línea de referencia. Por tanto, queda muy bien así. Vamos a crear una nueva línea. Nos vamos aquí a agregar línea y en este caso le voy a decir que el tipo va a ser línea mínima. ¿De acuerdo? Por tanto, me va a destacar o va a pasar por los valores mínimos. Aquí hay una coincidencia que, bueno, no es exactamente coincidencia porque son 49.800 y aquí son 49.500 prácticamente. Pero sí es cierto que es 49.000, hay muy poca diferencia entre uno y otro y casi se hace como que esa línea es coincidente, es decir, que hay dos mínimos. Bueno, sí es cierto, hay dos mínimos, hay dos valores que se parecen bastante. Entonces vamos a hacer las mismas modificaciones, vamos a cambiar esto a un píxel y obviamente aquí le voy a poner, pues por ejemplo, este color rojo que yo había seleccionado de antes y fijaos que tengo ya las dos líneas de referencia. Sí es cierto que vamos a ponerle también etiqueta de datos y en este caso no lo voy a poner a la izquierda sino a la derecha, que tengo más espacio, y para mantener el mismo estilo que hemos aplicado aquí, pues también lo voy a cambiar, lo voy a poner debajo y deberíamos asignarle el mismo color, que por cierto aquí no lo hice, entonces podemos modificarlo yendo a línea máximo, la seleccionamos y aquí en el texto le ponemos el color verde este fuerte. Y ya lo tenemos cambiado. Perfecto, ya tenemos nuestro gráfico terminado. Ahora faltaría un pequeño detalle, que es destacar el valor máximo y el valor mínimo de un color diferente. Entonces, para ello, yo voy a crear un par de medidas, nueva medida, y voy a crear un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, lo que voy a hacer es poner máximo y voy a utilizar calculate. Vamos a utilizar el valor máximo. Entonces voy a ponerle aquí, en este caso, data ventas. Y voy a poner un all selected para que le afecten los filtros que yo tenga seleccionados. ¿De acuerdo? Porque de esa manera, pues me va a obtener concretamente el valor exacto de los meses en función, perdón, el valor máximo de todos los meses, el importe máximo de ventas de todos los meses, en función de los filtros que yo tenga aplicados externos, que luego veremos cómo crear esos filtros. Entonces voy a poner aquí data. Perfecto, ya tengo mi valor máximo. Voy a copiar esto y voy a crearme una segunda medida, pero en este caso pues le voy a llamar mínimo. Voy a seleccionar todo esto, mínimo, y aquí en vez de utilizar max, pues voy a utilizar min. Le doy a intro, intro otra vez y ya tengo mi medida máximo y mi medida mínimo. Otra medida nueva. Y aquí entonces voy a llamarle color max min. Y fijaos, es tan sencillo como, primeramente voy a hacerme con el valor actual del mes, es decir, del importe, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear una variable que le voy a llamar importe mes actual, por ejemplo, de esta forma. Y utilizamos max. Bueno, en este caso, perdón, max no, voy a utilizar sum, aunque a nivel, ya os digo, a nivel de línea me da exactamente igual utilizar max, min, sum, pero yo con números suelo utilizar más sum, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar en este caso data ventas. Y además es muy importante lo del sum o lo del max, el min, tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando trabajamos en contextos globales, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, por ejemplo, lo visualizamos en una tabla, pues va a haber una diferencia brutal entre utilizar max, min o sum. El sum nos obtendría el valor de la suma total de todos los valores de importes, que muy probablemente es lo que buscábamos, y sin embargo max o min nos devolverían el valor máximo de todo el conjunto de ventas o el valor mínimo de todo el conjunto de ventas, cosa que quizá no quisiéramos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta esa diferencia que existe. Y a continuación yo lo que voy a retornar es un condicional que voy a decirle que si este importe de ventas de mes actual es igual a mi medida máximo, entonces que me retorne un color. ¿Y qué color voy a coger? Bueno, realmente debería copiar el mismo hexadecimal que puse aquí en la línea de referencia, pero no lo voy a hacer para no demorar esto tanto. Y entonces vamos a poner, por ejemplo, un color verde que va a ser 00FF00, que es el color más básico de verde, ¿de acuerdo? La tonalidad verde. Bien. En el caso de que no se cumpla, vuelvo a hacer otro condicional y le digo que si importe mes actual es igual a mi medida mínimo, pues entonces que me devuelva un color que en este caso va a ser el rojo, verde y azul. Todo tonalidades cero salvo el color rojo. Y ya por último, pues en el caso de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, pues entonces devuelvo el negro, que es el color que puse por defecto a mis valores, a las etiquetas de los valores de los importes que yo estoy visualizando en mi gráfico. Le doy a intro. Y perfecto, ya tengo mi medida terminada. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es seleccionar el gráfico, irme aquí a etiquetas de datos, irme a la opción de valor y aquí en color, que me aparece este f de x,
pico en este botoncito, elimino todo esto porque no va a ser de grados, sino que va a ser un valor de campo. Y aquí selecciono mi medida. Das cuenta cómo la coge y la acepta. Pero si yo cojo otra medida que no me está devolviendo los valores adecuados, por ejemplo acumulado, das cuenta que además me rebordea esto todo, me marca eso de color rojo y aparte pues no me visualiza ese campo porque no me lo permite. Entonces tengo que utilizar algo que sea coherente con la propiedad que estoy modificando, que en este caso es un color. Le doy a aceptar. Y fijaos cómo el valor mínimo ya me lo está poniendo de color rojo y el valor máximo me lo está poniendo, bueno, un color verde muy brillante, pero simplemente tendríais que copiar el valor hexadecimal que le aplicamos, pues os lo voy a enseñar. Básicamente es venirnos aquí, por ejemplo, a las líneas, a ver dónde están, bueno, líneas de referencia, que concretamente son estas, picamos aquí en el color, vamos a más colores y copiaríamos esta parte de aquí. Y entonces esta parte de aquí la aplicaríamos pues donde yo puse antes en la medida el color verde brillante ese, copiaríamos exactamente esto tal cual está aquí, incluyendo la almohadilla. Muy importante porque si no, lo ignora y no nos lo pinta de color. Perfecto. Ya tenemos nuestro gráfico terminado. ¿Qué faltaría ahora? Bueno, yo aquí tengo una medida bastante curiosa, que es este totalizador que me muestra las ventas totales en independencia del filtro que yo tenga. Realmente aquí estaba mal, porque aquí si pico agosto, fijaos, bueno, voy a deseleccionar esto, si pico agosto, daos cuenta que esto cambia, me muestra nada más que las ventas de agosto. Eso es porque yo no le apliqué el filtro, la eliminación de filtros que debería haberle aplicado, pero sí que lo vamos a hacer en este de aquí, porque yo quiero visualizar las ventas totales. Entonces nos vamos a coger un elemento visual que va a ser una tarjeta. Y fijaos, si yo arrastro ahora mismo ventas aquí, lo que me va a hacer es un zoom de data ventas, con lo cual me las va a mostrar todas. Pero es que ese zoom, en función de los filtros que yo tenga aquí aplicados, pues sumará un valor u otro. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono este valor, das cuenta que esa tarjeta, voy a deseleccionar, fijaos que esta tarjeta me está mostrando. Espera, voy a ponerla para aquí, para que no se solape y me lo oculte. Si yo pico aquí, das cuenta que me está mostrando concretamente el zoom, pero de este valor, del mes de febrero, y no es lo que quiero. Yo quiero mostrar la suma de todos los importes. Entonces, para ello me tengo que crear una medida nueva medida, donde yo voy a utilizar, por ejemplo, la fórmula SumX. Realmente puedo utilizar Calculate o puedo utilizar SumX también. Entonces, para cambiar un poco, vamos a utilizar SumX, donde le voy a decir la tabla que voy a utilizar. En este caso, utilizo All, porque quiero All es una fórmula que va a ignorar todos los filtros, tanto los de línea como los contextos globales o las segmentaciones que yo incorpore dentro de mi dashboard. Es decir, All lo elimina todo. Entonces voy a coger mi tabla data y le voy a decir que el campo que vaya a sumar va a ser concretamente el de ventas. Cierro aquí y por supuesto aquí le puedo llamar total. Esto es lo mismo que utilizar un calculate con un zoom. Daos cuenta que, fijaos, esto sería lo mismo que un calculate, que bueno, ahora no me va a dejar. Voy a recortar esto un segundín. Esto sería lo mismo que un calculate poniéndole zoom. Entonces sumo las ventas del mes y a continuación le pongo aquí un all data. Esto es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Va a devolver exactamente lo mismo. El tema es que para cambiar un poquito, pues voy a utilizar, por ejemplo, que ya me la he cargado, la he perdido, vaya. He perdido mi medida. Vamos a volver a crearla otra vez. Total. Y entonces, bueno, vamos a utilizar calculate. Venga, zoom. De hecho, os tenéis que familiarizar muchísimo con Calculate porque es la fórmula, digamos, es el alma mater de Power BI, ¿de acuerdo? Es la fórmula más importante que tiene Power BI, que tiene DAX concretamente. Vamos a utilizar Data. Pero sí es cierto que hay otras variantes como SumX, como AverageX, como MassX, todas ellas que también se utilizan muchísimo, ¿de acuerdo? Que serían equivalentes a un calculate con esta sintaxis. Bien, una vez que yo tengo esto, entonces quito esto de aquí y arrastro el total. Fijaos, ahora, si yo selecciono cualquier... de hecho, ya tengo uno seleccionado, que tengo el de febrero, pero fijaos que no le afecta ningún tipo de filtro. Es decir, está tal cual. Yo puedo seleccionar aquí lo que quiera, que obviamente este campo no va a variar, que es justo lo que yo quería, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a modificar algunas propiedades. Por ejemplo, nos vamos aquí... Le vamos a quitar el título y en valor de globo aquí vamos a poner 20. Vamos a dejar esta fuente de Bing, lo vamos a poner en negrita, que me gusta bastante, y vamos a ponerle un color negro. Fijaos que el color también lo podemos modificar, de manera que, por ejemplo, si hacemos una comparativa con ventas del año anterior, pues podemos destacarlo de color verde si hemos crecido, de color rojo, por ejemplo, si hemos decrecido, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, es bastante interesante tener en cuenta esos tipos de valores. Vamos a seleccionar esto, reducirlo. Algo importante es venir aquí a tamaño y estilo y quitarle el fondo, porque de esta manera pues yo puedo ponerlo en cualquier sitio sin que me oculte nada. Por ejemplo, los millares a mí no me gustan,
en este caso. Para este caso prefiero una visualización más completa, voy a ponerle ninguno y aquí en la medida, selecciono la medida, me voy aquí y le digo que sea euros, ¿de acuerdo? Y entonces tengo el valor completo. Y daos cuenta que ahora mismo tengo seleccionado este punto de aquí, el mes de septiembre, y daos cuenta que me está visualizando la cantidad completa, ¿de acuerdo? El importe, la facturación completa del año. Picamos fuera y podemos también mantener un orden. Daos cuenta que cada vez que yo selecciono este gráfico me oculta mi tarjeta. Bueno, eso siempre lo va a hacer así, ¿de acuerdo? Eso siempre lo va a hacer así porque siempre te destaca, te pone, digamos, en primer plano el objeto que tú hayas seleccionado. Lo mismo ocurre con la gráfica, pero daos cuenta, con la tarjeta, pero daos cuenta que esta tarjeta sí que está por encima del gráfico. ¿Dónde podemos ver eso? Pues en el panel de selección, que lo tenéis aquí, o si no lo tenéis en esta barrita de aquí, venís aquí a ver y tenéis aquí pues tanto marcadores como selección, como analizador de rendimiento, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, lo selecciono, daos cuenta que ha desaparecido aquí. Si lo vuelvo a seleccionar, me aparece y lo tengo extendido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que esta tarjeta, pero si yo pongo la tarjeta, por ejemplo, aquí, pues me desaparece. De hecho, si pico fuera, daos cuenta cómo está por debajo del gráfico ahora mismo, porque el gráfico sí que tiene un color de fondo. Entonces puedo venir aquí, pico tarjeta, la arrastro hacia arriba y entonces ahora la tengo encima del gráfico. Bueno, pues es la manera más fácil, yo creo, porque también tenéis otra forma que es venir aquí a datos y detalles, en formato, y decirle aquí traer hacia adelante, enviar hacia el fondo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo mejor es utilizar el panel de selección y moverlo donde tú quieras. A mí me resulta mucho más cómodo, obviamente. Bien, ya tenemos muchas cosas hechas. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Pues nos quedaría conformar esta medida para visualizar esta tabla. Y vais a ver qué sencillo y las ventajas que tiene el hecho de utilizar una tarjeta. Voy a comprimir esto un momentín y entonces no voy a sacar la tarjeta todavía porque lo primero que vamos a hacer es crear la medida. Entonces botón derecho, nueva medida, vamos a darle un par de intros por aquí y en vez de medida le voy a llamar resumen. Bien. Primera consideración que tenemos que tener en cuenta, estamos utilizando una tarjeta, por tanto la tarjeta trabaja en un contexto global. Eso quiere decir que sería equivalente a el totalizador de una tabla, es decir, la última fila donde nos totaliza, pues es exactamente lo mismo. Por tanto, si yo creo aquí una variable que le llamo total y utilizo un sum y le paso las ventas, ¿qué me va a obtener aquí? Me va a obtener los 700 y pico mil euros, que es la facturación total del año. No necesito un all, ni un all selected, ni absolutamente nada, ¿de acuerdo? Porque a las tarjetas le afectan los filtros de segmentación, por tanto no necesito indicarle, oye, pues necesito poner un all selected porque si no, no me va a tener en cuenta los filtros de selección. Sí que te los va a tener en cuenta. Es una tarjeta y los tiene, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que arrastres a una tarjeta siempre va a tener en cuenta esos filtros y esas segmentaciones. Si no quieres tenerlas en cuenta, entonces pondrías un all, pero no es el caso, ¿de acuerdo? En este caso no lo voy a hacer así. Lo que sí voy a hacer es que voy a formatearlo al estilo moneda. Daos cuenta que esta medida lo que me va a devolver es una cadena de texto. Entonces, fuera de la propia medida, yo no tengo forma de darle un formato de moneda. Es imposible, es una cadena de texto y por tanto no me la va a formatear nunca Power BI. Entonces, lo tengo que forzar yo, ese formateo, y voy a utilizar algo que se llama currency, que es un formato con nombre que Power BI interpreta como moneda. Por supuesto va a ser la moneda que tengas configurada en tu configuración regional del sistema operativo, que en este caso es el euro por estar en España, pero si estás por ejemplo en Estados Unidos, pues será el dólar, y en Reino Unido será la libra, y si estás pues no sé, en México pues será el peso mexicano o lo que sea, ¿de acuerdo? La moneda que corresponda. Bien. ¿Qué particularidad tiene el importe total de facturación? Pues que es la cadena de texto de importe más larga, una vez formateada. Imaginaos que, por ejemplo, tenemos el mes de enero y el mes de febrero con 60.000 euros cada mes. La suma son 120.000. 120.000 son 5 cifras en comparación a las 4 que tiene... Perdón, son 6 cifras en comparación a las 5 cifras que tiene, por ejemplo, el valor de 60.000. Son 5 cifras y el otro son 6. Por tanto, la cadena más larga siempre va a ser la del total. Entonces, es en la que nos vamos a basar para luego rellenar de puntos huecos que nos van a quedar por ahí en cifras inferiores. Entonces, vamos a utilizar max, long, y simplemente vamos a utilizar len y vamos a escribir aquí total. Ojo, total la variable, no la medida, ¿de acuerdo? Ahí viene el problema de muchas veces denominar medidas como variables locales. Esta variable solo tiene
cobertura, digamos, dentro de esta medida. Fuera de ella nadie va a saber lo que es ese total. Pero cuidado que las medidas sí que tienen una cobertura mucho más global. Las puedo reutilizar en cualquier otra medida que yo esté utilizando. Por tanto, este total. Y ya tengo mi largo ahí. Vamos a crear ahora un separador, que es justo el separador de guiones que vimos en la tabla anterior, que lo que hace es los subtotales por mes los tengo en la parte superior y debajo de ese separador tengo el total, la suma total de ventas. Bien, entonces este separador ¿de qué se va a formar? Primeramente de dos saltos de línea, porque él va a formar una sola línea, no lo voy a concatenar con nada, a diferencia de los totales y de los subtotales que calcularemos luego. Bien, el salto de línea es este 10, es un unichar 10, me da un salto de línea. A continuación lo voy a concatenar con la fórmula repetir, y voy a repetir el guión ¿cuántas veces? Pues tantas como le indique en el segundo argumento. Y el segundo argumento va a ser el max long, es decir, esta longitud máxima, más 3 letras de cada mes, daos cuenta, cada mes tiene 3 letras, por tanto voy a sumarle 3 y luego un margen de 4 caracteres extra para que no se me solape la cantidad más larga con el mes. Necesito, por ejemplo, 4 puntitos, pues 4 más 3 son 7, le voy a sumar 7. Y ya tengo ahí mi separador. Eso sí, lo voy a cerrar con otro salto de línea. Perfecto. ¿Qué voy a calcular ahora? Los subtotales. Subtotales. Y los subtotales voy a utilizar la fórmula concatenate x y a continuación voy a pasarle la tabla tal cual, porque como estoy en un contexto global, pues puedo pasarle la tabla porque viene completa, no viene con ningún filtro, ¿de acuerdo? Salvo que haya segmentaciones que también le afectan, pero eso lo quiero hacerlo, quiero que le afecten esas segmentaciones. Bien, coma. Entonces me voy a crear una variable que le voy a llamar venta y fijaos, lo que voy a hacer es simplemente aplicarle un format a mi columna ventas y el formato va a ser obviamente el de moneda currency. Perfecto, ya lo tengo. Entonces, ¿qué voy a devolver? Pues voy a devolver el mes, es decir, el nombre del mes, concatenado con 4 puntitos y concatenado con... Ahora voy a repetir el punto para, digamos, cubrir los espacios de una cantidad inferior a otra, ¿de acuerdo? La cantidad que sea inferior, es decir, una cantidad que tenga 5 cifras, pues tengo que añadirle un puntito porque va a haber otra de 6 cifras mayor, entonces le añado un puntito para que mantenga la cuadratura. Entonces para ello voy a repetir el punto y ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Pues va a ser la máxima longitud que calculé antes menos el largo de esta venta que he obtenido antes. Ojo, venta variable, ¿de acuerdo? Nada de concatenarlo con una medida porque entonces no nos va a dar el mismo resultado. Bien, concatenamos. ¿Y qué voy a concatenar aquí? Pues voy a concatenar con... no, perdón, esto ya lo tengo listo, perfecto. Ahora simplemente lo único que tengo que hacer es que esta fórmula me concatene cada una de estas líneas con un salto de línea. Pues entonces voy a decirle que me lo concatene con el 10. Y ya tengo mis subtotales hechos. Entonces ahora puedo crear una última variable que le llame, por ejemplo, resultado, donde voy a concatenar todos los subtotales, lo voy a concatenar con el separador y a continuación con un TOT, que va a ser el total, 4 puntitos, y fijaos, aquí le voy a pasar este total que calculé inicialmente. Por eso lo he metido en una variable, porque lo reutilizo aquí, pero también lo voy a reutilizar aquí. Total, y ya está expresado en euros, formateado en euros. Entonces lo único que tengo que hacer ahora... bueno, voy a escapar aquí porque no quiero la medida total, es la variable, simplemente un return y un return resultado. Y ya tengo mi medida terminada. Doy intro y entonces vamos a ver si realmente esto funciona. Comprimimos esto y fijaos, voy a sacar una tarjeta y a continuación voy a arrastrar mi medida resumen. Abrimos... Y fijaos que... me faltó una cosilla, perdón. Ya sabía yo que tenía que concatenar algo más aquí. Daos cuenta que he concatenado la repetición de puntos, pero no he concatenado el valor de la venta, es decir, el que ha acumulado aquí en la variable. Esto nos ha venido bien para hacer hincapié sobre el valor de esa variable. Entonces voy a utilizar aquí venta. Perfecto. Doy intro y entonces ahora sí que tengo las ventas. Fijaos que ya tengo todos los valores. Obviamente esto está exageradamente grande. Vamos a cambiar algunas propiedades. Entonces nos vamos a las propiedades del elemento visual, le quitamos el título de la categoría que aparece aquí debajo y nos vamos al valor del globo. Entonces aquí le voy a poner 12. Voy a utilizar no dim, sino que tiene que ser una fuente que sea proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los caracteres tengan el mismo ancho. Y esas son las fuentes que se conocen como TrueType. Podéis buscar en internet muchas de ellas porque las hay realmente bonitas y podéis incluirlas aquí, ¿de acuerdo? Hay cientos de tutoriales que os dicen cómo cambiar las fuentes en Power BI porque no es tan fácil como hacerlo en Word. Entonces, yo voy a utilizar consolas.
y fijaos que ahora ya tengo la tabla cuadrada, exactamente cuadrada. Daos cuenta que aquí en noviembre tengo 107.000 y daos cuenta este puntito cómo lo anexo. Ese es el cálculo que hicimos de la máxima longitud, que era este bueno, pues las cifras que tenga, que concretamente son 3 de 785 más otros 3 son 6, el punto 7, la coma 8, 9, 10, espacio en blanco 11 y el símbolo del euro 12. Por tanto, la longitud son 12 caracteres. Entonces lo que hacía era estos 12, le resto estos 11 de aquí y entonces me aparece un carácter más, ¿de acuerdo? Que es, lo cubro con ese puntito. Perfecto. Ya tenemos esto ya terminadito. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, de color negro, negro intenso, y podéis ponerlo quizá pues en negrita, que queda más intenso, e incluso pues ponerle, no sé, un color que vaya en combinación con algún color de aquí de la tabla. Por ejemplo, un color azul así oscuro, qué sé yo, algo así. Comprimimos todo esto y algo importante también es quitarle el fondo a esas propiedades, puesto que creo que es aquí en tamaño y estilo, si fondo, se lo quitamos para que sea transparente y entonces fijaos que ya queda mi tabla perfecta. Ahí tengo mi medida y lo curioso es que si yo añado, por ejemplo, un segmentador, que es aquí, sacamos un segmentador que es este, no voy a sacar el mismo segmentador que tengo en la otra tabla, que es más bonito y me deja cambiar muchas más propiedades. Este la verdad es que es bastante más cutre, el otro es este, pero hay que cambiar un montón de propiedades y no voy a alargar más este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasarle el mes para que sea el segmentador que yo quiera filtrar. Entonces fijaos que si yo por ejemplo selecciono enero, me filtra todos los datos, incluso mi tarjeta, sin necesidad de utilizar All Selected ni absolutamente nada, ¿de acuerdo? Porque una tarjeta trabaja, vuelvo a insistir, con contexto global. Algo interesante es que en este filtro, vamos a borrar aquí para seleccionarlo todo otra vez, yo puedo utilizar, por ejemplo, la configuración del segmentador, decirle que sea un menú desplegable, con lo cual puedo comprimir esto bastante más, no hacerlo tan largo, lo puedo subir para aquí y además puedo quitarle pues ese título que tiene, que es el encabezado este, se lo quitamos y al mismo tiempo le decimos que una segmentación múltiple, porque de esta manera pues voy a poder seleccionar diferentes meses. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer una comparativa del primer semestre, pues elijo los 6 primeros meses, y aquí tengo la comparativa de los 6 y por supuesto la tabla y el subtotal, que en este caso serían 347.000 euros. Y fijaos cómo esta medida de aquí, que es el total global, que podríamos ponerle aquí pues una etiqueta, daos cuenta que por ejemplo aquí pues le puse esta caja de texto con una línea, en fin, todo esto son elementos ya estéticos que tampoco voy a entrar mucho más en ellos, ¿de acuerdo? Eso además va en gustos de cada uno, lo personalizáis como queráis. Lo verdaderamente importante eran las medidas y por supuesto el diseño del gráfico. Cuando queráis borrar aquí la selección que habéis hecho, simplemente botón derecho, borrar selecciones y volvéis a tener pues toda la visualización del gráfico. Algo que quería mostraros antes de terminar este vídeo, fijaos, voy a mover este elemento visual para aquí y me voy a traer, que lo habíamos ocultado, voy a ir a los elementos seleccionados, esta tabla, que no sé dónde aparece, voy a traérmela arriba del todo, aquí, perfecto. Y entonces fijaos, vais a ver la diferencia que hay entre que exista un contexto de línea y un contexto global, como es lo que ocurre con la tarjeta. Si yo esta medida de resumen que he aplicado, la verdad es que las selecciones aquí en Power BI son la repera, por no decir otra cosa. Voy a arrastrarle aquí la medida de resumen que he hecho. Y fijaos lo que pasa cuando existe un contexto de línea. Voy a quitarle, bueno, el total, y quería quitárselo para que esto se vea mejor, pero fijaos que voy a hacer esto más grande. Fijaos que lo que me está devolviendo esta medida a nivel de línea está actuando como el importe del mes. Es decir, lo totaliza como el importe de mes y me obtengo el importe de mes por cada una de las líneas. Y solo cuando tengo un contexto global me muestra la misma tabla que yo tengo aquí. Es la diferencia que hay entre trabajar con un contexto global y trabajar con un contexto de línea, ¿de acuerdo? Aunque la medida sí que hace referencia a, digamos, un contexto global, porque obviamente quiero obtener toda la tabla, todos los meses del año. Sí es cierto que en una tabla, cuando estamos trabajando en un contexto de línea donde solo se filtran los elementos que tenemos aquí, es decir, el mes y las ventas, lo va a filtrar por ahí, pues obviamente todo el cálculo que hemos hecho en esa medida de resumen hará referencia al filtro que tenemos aquí, que en este caso será enero. ¿Cómo podríamos modificar esto de manera que por cada línea me lo muestre todo? Entonces tendríamos que utilizar la fórmula All Selected, ¿de acuerdo? Que simplemente sería venir aquí a resumen y modificar, en este caso, este data ventas que tenemos aquí, que obviamente tendríamos que crear una variable aquí con un All Selected,
y trabajar sobre ese all selected, ¿de acuerdo? Es decir, haríamos básicamente esto. Var, vamos a llamarle datos, y entonces yo cargo un all selected aquí, donde le digo data. Perfecto. Y entonces aquí sí que ahora no voy a trabajar sobre este sum datos, aunque bueno, esto podría dejarlo exactamente igual, pero tendría que trabajar aquí, si es cierto que ya tendría que hacer un calculate aquí para obtener la suma de estos datos. Y obviamente en este concatenate x, pues en vez de data yo tendría que pasarle datos. Y de esa manera obtendría la forma de evitar que en una tabla, bueno, esto lo voy a cancelar porque no lo voy a modificar, que en esta tabla me mostrara simplemente esa línea referente al filtro que yo tengo acá aplicado. Al utilizar all selected me va a mostrar toda la tabla en función de los filtros de segmentación que yo tenga seleccionados aquí, porque le va a afectar también, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer porque realmente, pues bueno, no tiene mucho sentido el mostrar todo así y de hecho no vamos a utilizar esta tabla. Bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí porque este vídeo ha sido un poco largo, pero sí es cierto que, a ver, el ratón me anda un poco loco, también es verdad que no tiene la culpa Powerbase, sino que mi ratón anda un poco loco, quizá un poco bajo de batería, pero daos cuenta que hemos creado un gráfico con una estética bastante bonita dentro de lo que cabe, hemos incluido pues tanto el acumulado como las ventas por mes, hemos personalizado el gráfico lo máximo posible. Obviamente se le podrían aplicar muchísimas más personalizaciones porque nosotros podríamos meter una línea de referencia que fuera, por ejemplo, el promedio, podríamos introducirla aquí en medio. Y lo interesante realmente es esta medida aplicada a un elemento visual de tipo tarjeta, donde visualizamos una tabla con digamos, con un estilo personalizado por nosotros, unido con esos puntitos, que me parece muy atractivo y que responde perfectamente a los filtros que apliquemos nosotros en nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Muy bien, amigos, pues lo dejamos aquí. Yo espero que os guste este vídeo, que hayáis aprendido mucho con él. Darle me gusta, preguntar lo que queráis en comentarios, exponer lo que queráis. Si veis algo que he hecho mal, pues también lo podéis criticar, obviamente. Y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.